hoy con la visita de la legisladora Estela Maris Córdoba. Legisladora, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, un bloque unipersonal en la legislatura, Proyecto Popular, pero este periodo vos arrancaste con dentro del acuerdo para el Bicentenario. Sí, la verdad que yo siempre he sido de Proyecto Popular, es el partido que llevamos en su momento en el 2015 al acuerdo, pero después, bueno, el acuerdo tenía otras premisas. Después cuando el acuerdo fue cambiando y dejó de ser una alternativa para un proyecto peronista, digamos, que dispute el poder a quienes estaban controlando en su momento la cabeza del Partido Justicialista, cuando se empezó a transformar en parte de Cambiemos, ahí bueno, yo me he escindido porque yo tengo también una historia parlamentaria anterior y no de ninguna manera podía participar del apoyo a Mauricio Macri porque es alguien con quien no comparto casi nada de su pensamiento ni de su política de Estado. Por eso, bueno, he decidido junto con todos mis compañeros conformar el bloque unipersonal Proyecto Popular, donde hoy, digamos, tenemos una posición donde apoyamos al gobierno de la provincia en los proyectos que consideramos que son buenos para Tucumán y diferimos o tenemos una posición distinta o votamos en contra cuando nos parece que las cosas no son como deben ser o como pensamos que deben ser. Como por ejemplo, qué sé yo, cuando se ha nombrado a Facundo Maggio juez en la justicia provincial, nosotros votamos en contra porque, bueno, nos parece que no puede alguien que ha sido defensor de genocidas ser un juez en la democracia. Y en aquellas cuestiones que consideramos que son buenas para Tucumán, apoyamos, como hemos apoyado el año pasado también la fórmula encabezada por Osvaldo Jaldo, porque es alguien con quien se puede construir y se puede dialogar desde los diferentes espacios políticos. Inevitable que empecemos hablando de este tema porque está comenzando la sesión del Senado, donde tratan el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Vos fuiste una de las pocas que la semana pasada en la sesión de la legislatura no acompañaste ese proyecto de resolución. ¿Por qué? Declarando a la provincia provida. Bueno, yo no lo he acompañado por diferentes motivos. En primer lugar, nosotros habíamos presentado un proyecto alternativo con otros 3 legisladores porque consideramos que no era un tema que tenía que debatir la legislatura provincial. Al principio se había presentado un proyecto de ley que era inconstitucional, porque ese es un debate que se está dando en el Congreso de la Nación. Nosotros lo único que podíamos hacer, en el caso de imponerse el debate como ha pasado esta vez, es hacer una declaración política. Y en ese sentido, nosotros habíamos planteado la alternativa de hacerlo al debate, como se lo viene haciendo en el Congreso de la Nación, invitando a diferentes actores sociales, políticos, académicos a opinar sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, 2 expositoras muy importantes, como la doctora Soledad Esa, que es magíster en temas de género, o la doctora Cecilia Ouset, que desde su experiencia como médica ha ido a opinar al Congreso de la Nación, así como todas las organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres o como las organizaciones católicas que están en la posición contraria. Lo que nosotros queríamos es que el debate se diera de cara a los tucumanos, pero con la participación de los diferentes actores sociales y políticos. Esa posición no ha tenido éxito y se ha aprobado esta declaración de declarar Tucumán provida, que nosotros no estábamos de acuerdo. Yo particularmente estoy a favor del proyecto que se ha aprobado en diputados de interrupción voluntaria del embarazo, porque lo tomo como una cuestión de salud pública. Nadie quiere estar a favor del aborto, porque ninguna mujer quiere pasar por un aborto. Pero la realidad es que el aborto existe en forma clandestina e insegura. Nosotros tenemos entre 330.000 mujeres y 522.000 mujeres que al año pasan por esa situación. Muchas de ellas mueren y la gran mayoría quedan con tremendas secuelas orgánicas y psicológicas. Entonces,
la idea es cómo abordamos desde la salud pública este tema y también, por supuesto, desde la perspectiva de género, de los derechos de las mujeres. Hay inclusive disposiciones de organismos internacionales que se han dirigido a la Argentina, como la Organización de Naciones Unidas, como el Comité de los Derechos del Niño, solicitándole a nuestro país, desde lo que son las herramientas internacionales, que despenalice el aborto, porque el objetivo es disminuir la mortalidad femenina. Entonces, desde toda esa perspectiva es que no estábamos de acuerdo. Además, porque la declaración Provida no es un estatus jurídico, es una premisa de campaña, digamos, es una frase de una campaña publicitaria que utilizan aquellas personas o aquellos grupos sociales que están en contra de este proyecto. Entonces, nos parecía que institucionalmente no correspondía que la legislatura se pronuncie de manera institucional a favor de determinada campaña de pensamiento. Bueno, estamos en democracia y la otra posición ha sido la que ha tenido preeminencia. Hay dirigentes y funcionarios que han manifestado en las últimas horas que más allá del resultado de hoy del Senado, este tema se ha visibilizado y ha quedado en lugar fundamental de la agenda pública. ¿Vos considerás que sea así? Sí, yo creo que... la verdad, creo dos cosas. Creo que el tema es muy importante, que está ya puesto en la agenda de la salud pública y en la agenda de los problemas de las cuestiones de género, y creo que, como lo he dicho en el recinto, que si no se aprueba hoy, se ha dado un paso muy grande y que más tarde o más temprano se va a aprobar, porque la generación que viene por detrás de nosotros es una generación que es mucho más consciente de los derechos propios y de los derechos del otro. Esto es una tendencia que ya está vigente en más del 60% de los países del globo terráqueo. Entonces, en algún momento y por una razón humanitaria va a llegar a la Argentina también. ¿Sobre qué proyectos estás trabajando en la legislatura? Bueno, vengo trabajando sobre muchos proyectos, algunos felizmente ya son ley desde hace tiempo. Yo soy la autora de la ley que ha posibilitado que la justicia cuente con las pulseras electrónicas para poder controlar a quienes son agresores, también en las situaciones de violencia de género, cuando violan el circuito que se hace para impedir acercarse a la víctima. Soy autora también de la ley que ha establecido la modificación en el Estatuto del Empleado Público para que haya 2 días para la salud femenina y de esta manera disminuir las muertes por cáncer de útero y cáncer de mama. A partir de esta ley, todas las mujeres que están en el empleo público van a contar con 2 días al año para hacerse las mamografías y los exámenes ginecológicos y de esta manera prevenir una de las principales también causas de muerte femenina por problemas de salud. También soy autora de la ley que ha establecido el 19 de noviembre como el Día Provincial de la prevención contra el abuso sexual infantil y que lo ha incluido en el calendario escolar, de manera que a partir de este año todas las escuelas públicas la semana del 19 de noviembre van a tener actividades destinadas para los niños, los padres y los docentes a prevenir el abuso sexual infantil, que sabemos que es una situación que provoca un daño psicológico enorme y que afecta al desarrollo integral de la persona. Sabemos que es un tema muy grave y que también muchas veces está muy escondido porque generalmente el abuso proviene de una persona cercana al niño, no necesariamente un familiar, pero sí en muchos casos es un familiar o una persona de confianza de la casa. Entonces, como los niños son la parte más débil de nuestra sociedad, bueno, esa ley va a proporcionar herramientas a todo el ámbito educativo para que podamos mejorar la prevención. También soy autora de la ley que, no de la ley completa, pero sí de haber incluido la emergencia vial en la ley de emergencia en seguridad.
He sido la primera en proponer desde un proyecto de ley cuando todavía no teníamos, ustedes recuerdan que hasta hace poco tiempo, si bien la seguridad estaba en emergencia, solo estaba en manos de unas secretarías de seguridad. Bueno, yo he sido la primera en promover que debía crearse el Ministerio de Seguridad, porque si teníamos un tema de política de Estado como ese que nos preocupa a todos en emergencia, no podíamos tenerlo a cargo de una secretaría. Bueno, si bien no ha sido mi proyecto de ley, pero sí la idea ha sido tomada y ya tenemos hoy también un Ministerio de Seguridad, que es una herramienta mejor para combatir un problema que nos aflige a todos y que nos sigue ocupando. En materia de reforma política, la legislatura ya avanzó con la eliminación de partidos municipales, comunales. A tu criterio, ¿qué otra modificación debería implementarse? Bueno, yo he presentado un proyecto de ley de una manera distinta de votar con boleta única de papel, porque pienso que es una herramienta que puede facilitar muchísimo este problema de que tener una gran cantidad de boletas en el cuarto oscuro. Entonces, de esa manera, con una boleta única de papel, porque con respecto del voto electrónico tengo muchísimas dudas acerca de la transparencia, podría estar en una misma boleta los candidatos de los diferentes partidos en cada categoría. Entonces, en vez de tener en un cuarto oscuro 50 boletas, tendríamos 4, que son las 4 categorías que se votan en la elección provincial. Ese proyecto todavía no ha sido aprobado, pero es uno de los que yo he presentado. Y por otra parte, creo que tenemos que avanzar ahora en la creación de un organismo en el que hay varios proyectos. Yo soy cofirmante de algunos de ellos, para completar lo que sería la estructura de un organismo que controle el proceso electoral. Hoy estamos ya discutiendo en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales qué característica va a tener ese organismo. O sea, que hay que crearlo, estamos todos de acuerdo, desde todos los partidos políticos. Lo que estamos discutiendo es si tiene que ser un órgano con representación política, como uno de los proyectos que hemos firmado que plantea el nombramiento de 5 personas que estén a cargo de ese organismo, que sean designadas 3 por la mayoría y 2 por la minoría, o si tiene que estar en manos de un organismo judicial. Lo que se viene acordando hasta ahora es que tendría que ser un organismo con funciones administrativas y extra poder, digamos, que no sea parte de ninguno de los 3 poderes públicos. Pienso que en las próximas semanas vamos a avanzar en eso para tener un órgano de control del proceso electoral que sea lo más transparente posible y que garantice al ciudadano que el voto que emite es el que se cuenta después. Ya para cerrar esta entrevista en la agenda parlamentaria, vos tenés una amplia experiencia legislativa como diputada nacional, otros periodos también en la legislatura. ¿Cómo calificás a esta legislatura, el ritmo de trabajo que tiene? ¿Te sentís cómoda? Me siento muy cómoda, la verdad que es una legislatura que trabaja muchísimo. Yo he sido legisladora en otro periodo hace mucho tiempo, que de paso he sido quien ha sido la autora también de la ley que hoy posibilita que tengamos el registro de deudores alimentarios que está funcionando en la justicia. En otros periodos no había el ritmo de trabajo que hay hoy en la legislatura. Estamos aprobando una gran cantidad de leyes, pero lo más importante es que desde todos los bloques políticos se puede tener participación. Yo soy una legisladora, tengo un bloque unipersonal y sin embargo te he nombrado una gran cantidad de leyes que son de mi autoría y que han sido aprobadas. O sea, se trabaja de una manera muy democrática y respetuosa. Por supuesto, cuando hay discusiones en las que se aplica la mayoría, bueno, se aplica, pero de todas maneras se puede trabajar de una manera bastante amplia y democrática. En eso tengo que reconocer también que el presidente de la legislatura tiene una gran amplitud para conducir. Hoy nosotros tenemos en esta legislatura presidentes de comisiones que no son del oficialismo, cosa que no es muy frecuente, digamos, en los cuerpos legislativos, de manera que yo creo que estamos trabajando bastante bien. Siempre hay muchas cosas más por hacer, pero me parece que en la legislatura esta va a dejar una gran cantidad de leyes para los tucumanos, incluso leyes de diferente tipo. Por ejemplo, hemos
sancionado muchas leyes que tienen que ver con el ámbito de la salud. Por ejemplo, se ha incorporado el tema de la dislexia, que era un tema que existe pero que no estaba legislado, lo hemos legislado, y así como ese, muchos otros temas de salud que se han ido incorporando en este periodo. Bien, gracias doctora por la visita. Gracias a usted. Muy amable. Y así cerramos agenda parlamentaria, como todos los miércoles, hoy con la visita de la legisladora Estela Mariscal.